un podcast de Cooperativa. Casa de reporteros, de reporteras, la de las 8 de la mañana. Estamos junto a Verónica Franco para conversar a esta hora con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, después de los anuncios del presidente de la República anoche en cadena nacional a propósito de la seguridad. Partiendo por esto de elevar a rango constitucional la obligación del Estado de la seguridad pública y de ahí una serie de consideraciones. Alcalde, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, un gusto saludarte, Rodrigo, Verónica. Muy buenos días, alcalde White. Bueno, San Bernardo aparece como una de las comunas donde la violencia, el narcotráfico, el déficit policial han golpeado con mayor fuerza. Usted, de hecho, ha sido amenazado de muerte más de alguna vez. Anoche el presidente dijo que el gobierno va a ser implacable, que no habrá excusas ni treguas contra la delincuencia. ¿Usted ve un cambio concreto en la estrategia de seguridad a partir de lo anunciado o solo una declaración de intenciones por ahora? Mire, yo percibo que el problema del gobierno es la falta de credibilidad a propósito de que vamos escuchando anuncios, pero pareciera ser que todavía se mantiene en campaña, porque en la práctica las acciones que esperaríamos que ocurrieran no ocurren. Y yo lo lamento mucho porque esa lentitud hace que la organización de crimen tenga ventaja que muchas veces nos hace llegar tarde a los distintos episodios donde nosotros nos ha tocado vivir lamentablemente situaciones muy crudas, muy horribles, y específicamente estoy hablando que en menos de 40 días nos ha tocado despedir a 2 niños asesinados por otros menores de edad. Entonces, ese tipo de situaciones que pasan, sobre todo en las comunas populares, porque no es solo el caso de San Bernardo, tú ves que estas cosas ocurren, no sé, por la mañana en Puente Alto, Cerro Navia, y se van replicando, y efectivamente pareciera ser que hay un Chile A y un Chile B. Un Chile A donde pareciera ser que los discursos dicen que todo mejora, que las cifras son buenas, pero en la práctica, en las comunas como las nuestras, lo que la gente vive es una sensación de miedo terrible, donde ya no es solo que tú cuando salgas en la mañana puedes ser víctima de un portonazo, un turbazo, sino que ahora tu preocupación es que si tu hijo va a volver del colegio, y también, por cierto, el temor de llegar a fin de mes, porque ahora con las propuestas financieras que se hacen, aparte de esa sensación de temor y miedo, está cómo llego a fin de mes con todo lo que está pasando. Disculpe, alcalde, pero ¿por qué dice un Chile A y un Chile B? Porque estas es una agenda, son políticas más bien universales, digamos. ¿A qué se refiere? En que el discurso que se propone parece que le habla a un grupo de personas y no a todo el país. Porque cuando uno escucha un discurso donde se dice que vamos mejorando, que hay cifras buenas, en la realidad donde nosotros vivimos, no es la realidad, porque hay cifra negra, porque hay crimen organizado desatado, porque no tenemos los carabineros suficientes, porque no tenemos herramientas. Entonces, claro, a lo mejor para los que viven en una realidad determinada, claro, parece que las cosas mejoran. Por ejemplo, uno ve los fenómenos de la lluvia y son las mismas comunas las que sufren las problemáticas, mientras otras no tienen problemas de anegamiento, no tienen problemas de personas que quedaron en la calle. A eso me refiero. Ya. Pareciera ser que hay dos tipos de país. Ya. Le quería preguntar por lo de este estado de excepción constitucional acotado o focalizado, no sé cómo lo quiera llamar la autoridad, respecto de barrios críticos. Usted es de las voces de la oposición en el municipalismo que había pedido que los militares salieran a la calle. ¿Lo deja tranquilo ese anuncio? No me deja tranquilo porque lo que nosotros hemos planteado es que ante la ausencia policial, la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas específicas, sin duda que serían una colaboración importante. ¿Y entonces? Pero siempre hemos planteado que todas estas colaboraciones que nosotros las veíamos o pensábamos, como en otros países, como infraestructura crítica. Es decir, por ejemplo, en tareas específicas y determinadas. ¿Y por qué digo esto? Porque efectivamente tiene que haber un documento o protocolo que regule cómo se realiza este procedimiento. Entonces yo pienso para eso deben estar las RUF, que todavía no salen del Congreso, alcalde. Así es.
Y cuando se hace este anuncio, que por cierto también uno lo puede valorar, porque dice hay intención de ocupar una fuerza que no estamos ocupando, y que es de toda lógica que se ponga a disposición como hoy día lo hacemos los funcionarios de seguridad, que tampoco tenemos la experiencia, pero tenemos que hacerlo porque estamos sobrepasados. Qué bueno que se pueda discutir, pero claro, uno también hace la observación de que de pronto ir a un territorio donde hay un crimen organizado pesado, sin una claridad y sin una planificación, puede tener un costo mayor. Por lo tanto, por eso nosotros hablábamos inicialmente de un reglamento del uso de la fuerza que permitiera en tareas definidas, como por ejemplo el cuidado de una estación de metro, el cuidado de un colegio, no, pero, es decir, cosas pero que si le entiendo, pueden un marco regulatorio. Si le entiendo, entonces, usted llamaría a avanzar en la RUF para que esto se haga efectivo. Por supuesto. Ya. Llevamos 2 años pidiéndolo. El gobierno anunció además un despliegue policial permanente, copamiento, patrullaje y tecnología en 50 barrios críticos. ¿Le han dicho a usted antes o en las últimas horas si San Bernardo está incluido en ese grupo de 50 barrios críticos? Sí, tuvimos una reunión con el ministro de Seguridad hace 2 meses ya, donde se nos comentó que uno de nuestros barrios iba a estar incorporado dentro de este nuevo anuncio. No hemos sabido hasta la fecha en qué consiste, solamente que nosotros estaríamos considerados dentro de esta planificación, y de todas maneras le planteamos a él que nuestra preocupación es que cómo lo hacemos o con qué dotación policial lo hacemos, porque nosotros tenemos un índice de cobertura policial donde de 100 procedimientos que realiza Carabineros nosotros tenemos como respuesta un 37%. Siendo que la media de la región metropolitana es un 50%, y cuando uno piensa que va a haber un procedimiento permanente y constante, uno se pregunta, bueno, ¿con qué? Si no tenemos carabineros suficientes. ¿No ha mejorado nada desde las primeras veces que usted planteó esta situación de que en rigor se podía responder al 35-37% de los hechos de violencia que se dan en San Bernardo? Hace una semana tuvimos una buena noticia, y en eso quiero agradecerle al general Araya, porque a propósito de la comisión de seguridad que realizamos hace 2 meses en San Bernardo, donde vinieron todos los parlamentarios para hablar temas de seguridad, se comprometió a hacer un esfuerzo para mejorar el índice de cobertura policial, y eso conllevó a 2 cosas: que 15 funcionarios que estaban acreditados como que trabajaban en San Bernardo y que estaban cumpliendo funciones en otros lugares volvieran a San Bernardo, y además un grupo de jóvenes carabineros que está realizando sus prácticas, que también viniera a colaborar y ayudar. Por lo tanto, nos pareció una muy buena noticia, y ahora estamos expectantes de los resultados de aquella incorporación. En principio, como idea, fuerza, vamos a ver cómo avanza la legislación, pero que sea delito el hecho de cortar el tránsito o bloquear calles se interpreta como una ley antibarricada 2.0, un proyecto antibarricada 2.0. ¿Qué le parece? Me parece que no obedece a la contingencia, entendiendo lo que se quiere discutir. Me hubiese gustado más haber escuchado una disposición al levantamiento del secreto bancario, que creo que sería un elemento de mucha mayor ayuda, por ejemplo, para combatir al crimen organizado. Porque hoy día tenemos jóvenes y niños instrumentalizados, donde claramente son la punta del iceberg y no el problema de fondo, que es quien administra. Y mientras existan herramientas que en vez de poner disposición y entorpezcan, obviamente se hace más difícil llegar al fondo del problema. Por lo tanto, creo que propuestas como esa, que me parecen legítimas, están un poco, no sé si en la primera línea de las cosas que están ocurriendo diariamente en los territorios. Alcalde, estaba revisando hace un rato, el presidente Kast dijo que iban a ser implacables en la lucha contra la delincuencia, ¿no? Pero estaba revisando y los presidentes anteriores han hablado en términos similares. El presidente Piñera en 2013 decía, vamos a seguir siendo implacables con los delincuentes y narcotraficantes. El presidente Boric en 2022, vamos a ser implacables en la recuperación del espacio público. Entonces, ¿qué debería ocurrir en los próximos 30 días? ¿Qué medida concreta debería estar funcionando en San Bernardo para que usted y sus vecinos crean que esta vez puede ser distinto que en promesas anteriores? Yo creo que lo primero es hablar con la verdad. Y hablar con la verdad creo que es reconocer que el Estado de Chile está sobrepasado, y que no solamente está sobrepasado, sino que como sociedad está fallido. Y no hagamos discursos hacia la galería de quién es más o menos responsable de un problema que es estructural. Que a lo menos lleva una década,
y que la verdad el crimen organizado nos ha hecho perder la batalla. Y por eso le preguntaba yo por una medida concreta. Sí, lo que pasa en esa línea, que como el problema es tan grande y multifactorial, decir que hay una bala de plata para esto también sería ser demagogo populista. Yo creo que son un conjunto de acciones que hay que ir trabajando a la par, y lo primero es emparejar la cancha. Las sociedades modernas del mundo que han tenido un mejor resultado, y los estudios lo develan, son aquellas que invierten más, por ejemplo, en la educación inicial, que hacen un esfuerzo mayor en la reinserción, y no solamente las que castigan y persiguen, por ejemplo. Y eso involucra una serie de modificaciones a distintas leyes que hoy día nos regulan, que claramente adolecen de práctica para los procesos que estamos enfrentando. Entonces, son un conjunto de acciones. Pero usted aquí no ve un camino, no ve el inicio de algo tampoco. Es que cuando veo que la disputa está desde las trincheras, como diciendo yo tengo más razón que tú en esto, y hay un cierre a discutir de verdad las temáticas, creo que estamos en una completa desventaja. ¿A quién se refiere, perdón? Porque... Por ejemplo, la votación de la mega reforma, donde finalmente tú observas que hay una intención de querer dividir un colectivo como el municipalismo. Yo no recuerdo alguna época en la historia de este país donde eso ocurriera, por lo menos en la época de democracia, y lo lamento mucho porque hace que nos polaricemos en una discusión que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de lo que todos tenemos que enfrentar, que son los problemas que afectan a las comunidades. Y yo creo que ahí efectivamente eso debilita al Estado de Chile, no debilita a un alcalde en particular o a un grupo. Pero las posiciones distintas son legítimas a sostener. Usted tiene una y el alcalde Sichel o Desbordes tienen otra, digamos. Por cierto, pero hay que construir acuerdos. Yo creo que esta lógica de la retroexcavadora o que venimos a cambiar Chile, lo único que hace es que perdamos todo al final del día. Porque los grandes acuerdos son los que permiten la transformación, y no que un grupo que tiene una mayoría circunstancial crea que con eso va a gobernar un país como lo es Chile. Yo creo que eso es un error. Y nosotros, lo que tú planteas, yo lo comparto. Si uno pierde democráticamente, uno entiende que esas mayorías tienen que expresar un liderazgo. Pero de ahí a pensar que van a borrar todo, que van a pasar por encima, creo que es un error tremendo. La historia de Chile, por último, en los últimos años, se ha ido repitiendo y ha dejado evidencia en eso. Hablamos de la agenda de seguridad anunciada anoche por el presidente Kast con el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Alcalde, ha sido muy amable. Que tenga un buen día. Muchas gracias, igualmente ustedes. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Eleva la seguridad a rango constitucional, se amplía el plazo de flagrancia, habrá una norma antibarricada y un régimen penitenciario especial. Kast lanza con esto su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Será un mandato que ningún gobierno, de ningún color, podrá desconocer. Si para generar condiciones que nos permitan reactivar la economía nos tomamos 4 meses, espero que antes de Navidad aprobemos todas las herramientas que nos permitan recuperar nuestra libertad de manos de los delincuentes. Además, la Moneda evaluó implementar estados de excepción en algunos barrios críticos donde las Fuerzas Armadas podrían apoyar a las policías. El alcalde de San Bernardo, Christopher White, mencionó que para una buena aplicación hace falta que se aprueben las RUF. Qué bueno que se pueda discutir. Pero claro, uno también hace la observación de que de pronto ir a un territorio donde hay un crimen organizado pesado, sin una claridad y sin una planificación, puede tener un costo mayor. Se nos comentó que uno de nuestros barrios iba a estar incorporado dentro de este nuevo anuncio. No hemos sabido hasta la fecha en qué consiste, y de todas maneras le planteamos a él que nuestra preocupación es que cómo lo hacemos o con qué dotación policial lo hacemos, porque nosotros tenemos un índice de cobertura policial, tenemos como respuesta un 37%. A propósito de delincuencia, un violento turbazo afectó anoche una familia, esto en Puente Alto, en San Bernardo. Escuchábamos al alcalde ahí. Detuvieron al presunto asesino del escolar apuñalado frente a su colegio. Eso ocurrió la semana pasada. Es un joven, también tiene 15 años. Tras unas incansables diligencias investigativas, pudimos dar con el paradero del autor material de este homicidio, un menor de 15 años de edad, también compañeros de colegio de esta víctima fatal. Gritos y descalificaciones personales. La Comisión de Ética revisará el enfrentamiento entre las senadoras Campillay y Flores en un hall del Congreso. Y en el fútbol, masiva presentación de Bociña en Macul, todavía es noticia, y la U que derrotó a San Felipe, avanzando así
Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.